Comenzamos Argumentos. Gracias por estar en sintonía en esta edición especial por el natalicio del doctor Beato José Gregorio Hernández. Me acompaña ya en los estudios María García de Fleury, ella es socióloga de la Universidad Católica. Andrés Bello también es creadora de este libro que tengo en mis manos y los voy a poner acá para que ustedes también lo vean. José Gregorio Hernández, modelo a seguir, y vaya que su vida, su trayectoria, pues es un modelo de venezolano ejemplar. Bienvenida, además licenciada en Pedagogía Religiosa e Historia de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima. Muy buenas tardes, gracias por venir a los estudios de Argumentos y estar con nosotros en esta edición especial. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme, porque esto es un momento muy especial. Hablar de un compatriota que uno ha investigado y ha estudiado es emocionante. Un venezolano insigne, desde que inicia sus estudios, muy juicioso en su preparación, como médico, científico, además buen samaritano, un hombre de fe con su compromiso cristiano, por eso es reconocido como el médico de los pobres. Puso sus conocimientos, su profesión al servicio de la población, sobre todo de aquellos más necesitados, a quienes daba sus consultas de gratis, para conocer un poco todas esas historias que van haciendo ya del doctor José Gregorio Hernández un santo en vida. Uh-huh. Bueno, mira, fíjate que hay unos aspectos que yo quisiera resaltar un poquito, que no son los que se dicen todos los días. Claro. Fíjate, cuando él tiene 9 años, su madre fallece. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes, en donde ellos vivían, pues en la escuela era un grado para todos los muchachos. Y es su profesor el que lo ve y le dice a su papá: mira, este muchacho vale demasiado para que se quede aquí, tú lo tienes que mandar fuera, o sea, no puede ser que él se quede aquí solamente. Pero es su mamá quien le enseña las primeras letras. Esta es la importancia de la mamá, sí, la importancia de la familia, de la educación. La mamá es la que le enseña las oraciones, le enseña a escribir, le enseña las matemáticas, o sea, le enseñaba lo básico, ¿no? Y que además su mamá, tengo entendido que ayudaba además a la población alrededor, o sea que ya él viene aprendiendo con una familia de valores. Excelente, exactamente. Y ella era muy generosa, muy caritativa. Y el papá, aunque tenía otro trabajo también, le gustaba la investigación. Y de ahí le viene el interés a José Gregorio por la investigación. ¿Por qué? Porque el papá se dedicaba a buscar hierbas y a mezclar hierbas. Entonces, para disminuirle el costo y lograr la sanación de la gente. O sea, era increíble, y José Gregorio aprendió eso, aprendió a mezclar las hierbas y aprendió a ese espíritu investigativo. Y eso fue lo que él llevó toda la vida, su espíritu de investigación, que lo llevó hasta los términos tan altos como fue Francia, que era la meca de París, y ahí llega otra faceta de nuestro doctor. Exacto, que era la meca de la medicina. Y entonces, y además de todo, y lo lleva también para Alemania, y lo lleva para España. Y esa faceta de investigador que él, como un muchacho rural, porque hay que hacer claro eso, él era un muchacho rural, y como muchacho rural termina en un tremendo científico. Pero es la formación que le va dando la familia. El papá lo invitaba para que lo acompañara. Y pierde a su mamá muy joven también. Él perdió a su mamá a los 9 años, y entonces él se convirtió como en el padre de sus hermanitos. Y después su papá se vuelve a casar, pero él sigue siendo el mayor de la familia, ¿no? Entonces, esa responsabilidad siempre se ocupó de su familia. La familia es importantísima. Él siempre, no importa el trabajo que él tenía, no importa los estudios que tenía, siempre se ocupó de su familia. Porque nosotros hablamos mucho de que se ocupaba de los pobres, se ocupaba, mira, él trabajaba y curaba al presidente de la República, ¿sí? Al general Juan Vicente Gómez. La historia con el general Juancho Gómez, que es el hermano de Juan Vicente, que hay es célebre, sí, que Juancho se estaba muriendo, y él llegó y pues le preparó sus medicinas, se las dio, y como le dijo un general que estaba al lado: doctor Hernández, usted lo resucitó. Y él dijo: no, resucita es Dios, yo no resucito, yo solamente le di remedio. Pero eso, para la faceta de José Gregorio, es bien interesante, porque él iba a la cúspide, a lo más alto, pero es que ese día venía él de buscar a un muchachito que estaba pobrísimo, que le dijeron que se estaba muriendo, y él fue y le tocó la puerta a la mamá y le dijo: mire, yo vengo porque me dijeron que su hijo está enfermo. Y le dijo: yo no tengo cómo pagarle. Y él dijo: yo no vengo para cobrarle. Claro. Y
se fue, lo atendió, lo revisó, le dijo a la mamá, ya vengo. Salió y regresó, y cuando la mamá la ve, regresa con una bolsa de chucherías. Y bueno, ¿y esto qué es? O sea, chucherías, una pelota y un carrito. ¿Ves? Y de repente la mamá empieza a oír carcajadas de entre José Gregorio y el niñito. Y le dice, mire, su hijo lo que tiene está enfermo de soledad, de miseria y de tristeza. Wow. Con estos remedios ya se curó. ¿Ves? O sea, él aplica, o sea, quiero destacar la medicina psicosomática, claro. la psicología, la medicina psicosomática que hoy en el siglo XXI estamos aplicando, pues ya él la aplicaba, eso no se aplicaba entre ningún médico. Claro, una visión holística del problema. Pero él sí lo aplicaba, pero entonces él venía de ese pobrecito, más pobrecito, y pasa para el presidente de la República. O sea, había una gama, o sea, él tenía una capacidad de adaptabilidad. Pero ¿sabes por qué? Porque él conocía al ser humano, porque él trataba con gran respeto al ser humano y él decía, en cada ser humano está la imagen de Dios y yo lo voy a tratar como tal. Y así lo trataba. ¿Sí? Entonces, para él no había distinción entre el presidente y el muchachito miserable, sino pobre. En todos estaba Dios para él, ¿no? Y es un ejemplo importante de vocación, de cómo ponemos nuestra vocación al servicio de los demás y como usted lo mencionaba, el respeto por el otro, qué tan importante es en nuestros días, qué tal si todos obráramos así, exacto, atendiendo al otro desde el respeto, si así fuera en los hospitales a los que vamos, en cualquier sitio al que llegamos, sea cual sea su profesión, que usted la haga con esa pasión, con ese cariño, con el respeto por el otro, por escucharnos, por entender esa fragilidad humana y esas variables, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo se encuentra la otra persona. Nos tenemos que ir a una pausa, para el regreso vamos a seguir conversando sobre tantas anécdotas del doctor José Gregorio Hernández, nuestro médico de los pobres, nuestro beato. Ya volvemos. Continuamos en Argumentos, en esta edición por el natalicio del doctor José Gregorio Hernández el Beato, y aquí tengo el libro de quien me acompaña en esta tarde, la profesora socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, además licenciada pues en estudios religiosos, en la pedagogía religiosa e historia, y creadora de este libro, José Gregorio Hernández, modelo a seguir, el médico que hizo gala del servicio, lo científico y lo religioso. Hablar de ciencia y hablar de fe pareciera que a veces estamos hablando de cosas distintas, cuando se hablan, por ejemplo, del tema de los milagros. Y el doctor José Gregorio Hernández, bueno, justamente es un hombre de ciencia y un hombre de fe. Aquí se da en la mano en un perfecto equilibrio de la ciencia y la fe en la figura de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Correcto. Y es importantísimo el destacar que él no fue un simple médico. Él fue un médico que se destacó, En Francia le dieron los premios más altos. O sea, para un venezolano, hablando en francés, le dieron los premios más altos en Washington, en Estados Unidos. Él es un reconocimiento internacional, pero él siempre ponía a Dios por delante. Él decía, toda esta medicina muy bien, pero Dios es el creador, ¿sí? Y si yo invoco a Dios, las cosas van a salir diferentes. Entonces, por ejemplo, había una persona que se estaba muriendo, y eso es un caso muy célebre. Esta persona se estaba muriendo y entonces pegaba gritos y despotricaba contra todo y contra todo el mundo, pues no se quería morir. Y él le decía, así no, Jesús mío, Dios mío, Jesús mío, Dios mío. Y así lo fue tranquilizando, No fue que el Señor se mejoró, el Señor se murió a la final, ¿ves? Pero se murió tranquilo. Hay una diferencia entre morirse en angustia y morirse tranquilo y morirse en paz. Porque él tenía como uno de sus referentes más importantes a San Francisco de Asís. Y aquella oración de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu mano. Donde haya él se dolor, hizo, ponga yo alegría. Exacto. Es una oración muy hermosa. Bellísima. Que nos llama a ese cambio, ¿no? Donde haya guerra, que ponga yo un mensaje de paz. Exacto. Y tan importante en estos tiempos, y que él, bueno, fue también un visionario y mantuvo pues siempre ese espíritu, esa visión holística, ¿no? Para dar su mensaje, hacer su trabajo y siempre dejar a las personas en paz. Mejor de lo que está. Exactamente. Y además, fíjate una cosa, era tan completo porque era un científico bien profundo, como digo, reconocido internacionalmente, pero era un hombre que el rosario lo cargaba en la mano todo el tiempo.
lo metía en el bolsillo, rezaba el rosario a diario. Él pasaba por enfrente de una iglesia y estaba abierta la iglesia, entraba rapidito, aunque fueran 2 minutos, saludaba al Santísimo y volvía a salir. O sea, él era un hombre que estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. Él estaba, y además de todo, él decía que él hacía 2 veces al día su examen de conciencia, porque él quería estar siempre bien con Dios. Al mediodía él decía, mira, tengo que pensar qué es lo que hice mal y qué es lo que hice bien, y pedir perdón por lo que hice mal y pedir por lo que hice, y dar gracias por lo que hice bien. Era muy importante para él la virtud. Exactamente. Tener una actitud correcta frente a la vida y frente a todos los hechos que se le presentaban. Exacto. Y eso de agarrar y tener esa humildad de estar pidiéndole perdón a Dios. Y al mismo tiempo, oiga, como profesor en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela era una de las mejores universidades del mundo, ¿sí? Y entre eso estaba José Gregorio, reconocido por todos como uno de los mejores profesores. Imagínate que... Un profesor muy respetado. Respetadísimo. Imagínate que los muchachos de Derecho, los de Economía, de repente decían, doctor, no tenemos clase, ahorita podemos entrar. Bueno, si ustedes quieren entrar a clase, entren, ¿ves? O sea, Economía, Derecho, o sea... Se veían interesados en escuchar. Y después salían y decían, doctor, entendí todo. Porque él hablaba un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil. Entonces, era respetadísimo en la Universidad Central, era respetadísimo. Bueno, las manifestaciones que él hizo la Universidad Central cuando él falleció fue algo apoteósico. Yo creo que no se ha visto nunca en Venezuela una funeral de esa magnitud, que eran cuadras y cuadras, que hubo una gran conmoción en la ciudad. Y no hubo forma de que lo cargaran, de que lo montaran en un carro para llevarlo al cementerio. Los muchachos lo cargaron y era duro. Con los muchachos era duro. Llegas tarde a clase, no entras. ¿Ves? Si fallaste, te raspé. ¿Ves? Pero te raspaste tú, no te raspé yo. Que tenía un importante sentido de la justicia, que buscaba enseñar eso, que había que ser justo. Había que ser justo y había que, y eso tenías que mostrar que verdaderamente tú sabías que tú estabas interesado, pues, ¿no? Claro. ¿Ves? Y por eso a él le tocaban la puerta a las 8 de la noche. Fíjense ustedes ¿qué profesor al día de hoy le tocan la puerta a las 8 de la noche y dice, oiga, profesor, no entendí tal o cual parte? Y entonces, él se sentaba y les explicaba. No importa, eran las 8 de la noche, a las 4 de la tarde, y si él estaba en su casa, y los muchachos se acercaban. Eso era esa relación tan humana, profesor-alumno. O sea, estamos hablando de varias facetas. Su faceta como hijo, hermano. Luego está la faceta como médico, como estudiante insigne, como un médico que busca avanzar, que necesita estudiar, investigar aún más, viaja para seguir formándose y volver a Venezuela y explicar lo conocido y ayudar a los demás. Su faceta como profesor, tiene muchas, y en este libro también están recogidas su faceta de político, porque también le interesaba mucho pues el contexto social y político de nuestro país. Y como le decía, ¿no? Siempre con su sentido de virtud, de justicia, de honestidad, de ser franco sin tampoco crear mayor polémica, ¿no? Fue un gran líder moral, por distintas circunstancias. El general Gómez cerró la Universidad Central y entonces él sencillamente le mandó a decir al general Gómez, le dijo, general, un país no puede avanzar sin médicos, yo sigo dando clases. Y siguió dando clases. El general Gómez los respetó profundamente. Claro, el problema no era con el grupo de estudiantes de José Gregorio y de medicina, claro, sino era con los estudiantes en general. Pero el general Gómez los respetaba. ¿Pero por qué? Porque él tenía el peso moral para y el respeto de la Exactamente. población venezolana, el respeto del presidente en esa época. Hay que ver pues las circunstancias en las que se encontraba nuestro país y cómo era respetado por todos los frentes. Exactamente, exactamente. Ahora, cuando también él llega de París, también hay muchos comentarios que son reseñados en algunos documentales que también empezó a vestirse de forma diferente. Eso también es parte de las anécdotas que a veces escuchamos. ¿Por qué estos cambios? Porque fíjate, él llegó de París con
bueno, con toda la moda de París, esas cosas, porque él aquí, mientras estaba aquí, él hasta se hacía su propia ropa, porque no tenía dinero suficiente, ¿verdad? Porque el dinero no era porque no ganara, sino sencillamente porque él regalaba todo, él regalaba las medicinas, él dejaba para todo. Pero él llega un momento en que se empieza a vestir diferente, pues se empieza a vestir a la moda de Europa, ¿ves? Se empieza a vestir a la moda de Europa, etc. Pero fíjate que cuando él continúa dando clases y continúa atendiendo a sus enfermos, él llega un momento que está en la cúspide, en lo más alto de su prestigio como médico, como profesor, como ser humano, y él decide, aquí rompo con esto y me dedico a Dios. Que ahí viene otra faceta que vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Como que él siente, bueno, ya hice lo que podía por mis alumnos, por la medicina en mi país, ahora voy a cumplir mi sueño, porque siempre tuvo ese anhelo de crecer en su parte espiritual, ¿no? De entregarse en su vida a Dios. Vamos a ver cómo fue ese proceso y también las circunstancias en las que lo vivió, las dificultades. Ya regresamos, no se aparten de nuestra edición especial de Argumentos por el natalicio de nuestro beato José Gregorio Hernández. Gracias por seguir en sintonía. Seguimos conversando con María García de Fleury. Ella es investigadora de la vida del doctor José Gregorio Hernández, ha escrito libros, pues ha hecho un gran seguimiento, pues también es presentadora en el canal TV Familia, con mensajes para la familia venezolana, la importancia de los valores. Y en esta oportunidad nos está comentando todas esas anécdotas que también están descritas en el libro que ha escrito de la vida del doctor José Gregorio Hernández. Estábamos revisando cada una de sus facetas, como José Gregorio Hernández en su entorno familiar, en la parte de sus estudios, como médico insigne, investigador, cómo está a la vanguardia y trae a Venezuela además el microscopio, ¿no?, a nuestro país. Es muy avanzado en sus estudios y pues siempre con ese carácter tan humano, tan cercano con la población venezolana, y por ello es denominado el médico de los pobres. Luego que llega a la cúspide, nos decía la profesora María García Fleury, viene con esa vocación que él también tenía de esa parte espiritual, ¿no? Él era un hombre siempre muy espiritual, como te digo, todo el tiempo siempre rezaba el rosario, visitaba el Santísimo, iba a misa todos los días, y él quiere dedicarse a la vida religiosa, y entonces su confesor, que era Monseñor Juan Bautista Castro, no estaba muy convencido, pero finalmente él insistió tanto y le dijo, sí, hombre, vete. Y se va para la Cartuja de la Farneta, en un lugar llamado Lucca, en Italia, ¿no? Pero aquello, claro, llega, es un médico venezolano, etcétera. El abad inmediatamente lo recibió, lo aceptó, pero las condiciones de vida de los cartujos son muy fuertes. El invierno es muy fuerte y el físico de José Gregorio no lo soportó. Y el abad le dijo, mira, regrésate a tu país, cuando te pongas bueno, puedes regresar, pero aquí no. Entonces él regresa, y él regresa calladito a la boca para tratar de quedarse en el seminario de Caracas. Pero en este país todo se sabe. Todo se sabe. Y entonces sus alumnos se supieron de que él estaba en el seminario. Y entonces hicieron hasta manifestaciones, ¿ok? Estamos hablando de los primeros tiempos del siglo XX. Hicieron hasta manifestaciones para que sacaran a José Gregorio y se regresara. Y el monseñor Juan Bautista Castro le dice, mira, José Gregorio, tu lugar no es como sacerdote, porque él lo intentó 3 veces distintas. Dice, tu lugar no es como sacerdote, Dios te quiere a ti como laico, ¿ves? Enseñando a la gente, curando a la gente y en medio del mundo. Esa es tu vocación. Entonces, un servidor social completo. Exactamente. Entonces él se convence y entonces él se dedica a eso. Pero muy importante que cuando él vino, es que era tan respetado porque él era tan creativo. O sea, la creatividad de él, y él dice que su creatividad y su espiritualidad y todo lo que él sabía, eso no era sencillamente producto de los grandes estudios, sino que también Dios lo ayudaba. ¿Ves? Fíjate, él llega aquí con los instrumentos más novedosos, porque
el presidente de la República, Rojas Paul, le dio el dinero para que se trajera todo el equipo máximo y mejor para para instaurar el Hospital Vargas, en honor al presidente de la República, José María Vargas. ¿Ve? Y se trae lo mejor. Pero además de todo, en la parte educativa, él también fue un revolucionario, porque en aquella época, y todavía algunos de nosotros recordamos algo de eso, aquello era, las clases eran con dictado. Te dictaba, el profesor o la profesora te dictaba. Él dijo, no, aquí no hay clase de dictado. Aquí usted anota algunas ideas importantes que usted considera, pero estas clases son clases que eran clases habladas, eran clases que él exponía, y entonces interactivas y al mismo tiempo prácticas. Parte de las clases eran teóricas y parte de las clases eran prácticas. Por supuesto, los muchachos aprendían. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Que se hace hoy, que ahora se hace y se impone, y todavía en algunos sitios siguen con el tema de los dictados y muchos dicen, no, vamos a variar esto. Y son 158 años que tiene de muertos, por favor. O sea, ya él lo hacía. O sea, fue muy creativo, en ese sentido fue muy innovador siempre. En su manera de llevar el mensaje, y es por esto, porque bueno, tenemos que ir aprovechando el tiempo, porque es muchas de las historias que hay de su vida, y luego cuando llega ese lamentable día de su fallecimiento, considerado prematuro por la población venezolana, esa conmoción que se genera en la ciudad de Caracas tras ese incidente. Se decía en algún momento que fue el único coche que estaba en La Pastora, pero luego se conoció que no era el único, pero por muchos años esa historia se mantuvo, que el único carro en la ciudad de Caracas fue el que lamentablemente lo atropelló. Un incidente. Pero ese incidente, el caso fue el siguiente, ¿sí? Él sabía que iba a morir, no cómo iba a morir, pero él sabía, porque cuando en 1918 estaba la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra espantosa, y él, en silencio, le ofreció a Dios, por eso con Dios no se juega, le ofreció a Dios, le dijo, Señor, te entrego mi vida a cambio de que se acabe la guerra. Wow. Entonces, anunciaron que en la ciudad de Versalles, en Francia, se iba a firmar el Tratado de Paz, ¿ok? Él le comenta a un amigo, por primera vez le dice, ya sé que me voy a morir pronto porque yo ofrecí mi vida por la paz. El Tratado de Paz se firmó... No la conocía, una anécdota muy interesante. Interesantísimo. El Tratado de Paz se firmó en la ciudad de Versalles, y por eso se llama el Tratado de Versalles, se firma el 28 de junio de 1919. Y es el domingo 29 de junio cuando él lo atropella el carro. Bueno, imagínense en estos momentos que nos encontramos en la actualidad, momentos de guerra, momentos de pandemia. José Gregorio Hernández también vivió una pandemia y vivió en esa época de guerra. La parte guerra. De los clamores hoy, cuando escuchábamos los testimonios dentro de la iglesia, en la parroquia La Candelaria, eran encaminados a eso, pedir paz, fin a la guerra que hoy azota al mundo, todo tipo de conflictos que hay en cualquier lugar del mundo, y pues también ese fin de la pandemia, salud para todos, el tema de la salud tan difícil que está en nuestro país, más médicos con vocación de servicio a la población venezolana. Ya regresamos con más argumentos, no se aparten, siempre por la señal de Globovisión y nuestras cuentas en redes sociales, a su servicio como siempre. Ya volvemos. Regresamos, argumentos, ya es nuestro bloque final, lamentablemente nos queda muy poco tiempo, señora María García de Fleury, que nos ha acompañado durante esta tarde, hablando sobre la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández. Revisábamos acá el libro y bueno, son tantas las facetas y tantas las historias, anécdotas que contar. Un hombre también crítico, con una visión pues de la vida, de mantenerse siempre recto, con una visión humanista, firme en sus criterios y en su convicción. Y usted nos comentaba en el corte que también su interés, a pesar de que tuviese diferencias políticas, ideológicas, científicas, siempre resolver esas diferencias a través del diálogo, del respeto, de la tolerancia. Valores muy importantes en el día de hoy. Bueno, por eso José Gregorio no es un hombre del pasado, sino es un hombre del presente, es un hombre actual, ¿verdad? Porque él enseñó a resolver las diferencias con diálogo. Él sencillamente decía, bueno, está bien, tú opinas eso,
pero yo opino esto, ¿sí? Y él daba su opinión. No era que él se quedaba callado, sino que él daba su opinión. Y al dar su opinión, pues él dejaba una inquietud en algunas personas, en otras personas no. Pero él nunca confrontó. Y es más, el gremio médico de aquel momento era un gremio médico muy duro porque estaban en esa efervescencia de la medicina en la cual la medicina era todo, no había más nada que la medicina. Y él decía, no, la medicina es una parte, ¿sí? Pero el ser humano y lo que tiene la medicina ha sido creado por Dios, ¿verdad? Y nuestros medicamentos han sido creados por Dios. Es decir, porque los encontramos en la naturaleza y después los comprimimos en pastillas, pero el ser humano depende de Dios. Y él siempre le tocaba eso, y el problema es que él no se enfrascaba en discusiones que terminan siendo discusiones estériles, pero sí claro, planteaba su posición, sus argumentos. Y sus argumentos. Es así, daba sus argumentos y llamaba siempre pues a encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? En la medida en la que se realizaban esos debates para la época desde el campo científico, importantes debates que se llevaban para el momento, y él siempre pues los llevó a cabo desde su visión, con su conocimiento, con su firmeza, pero también desde el balance, sin crear conflictos, sin crear mayores polémicas. Ahora, ya para ir finalizando ese mensaje que nos trae esa figura del doctor José Gregorio, hoy estábamos hablando, antes de irnos al bloque, que él también vivió pues una época de pandemia, vivió un momento, estaban bajo un conflicto bélico en el mundo, y entonces, bueno, curiosamente este año, pues el año pasado fue el año de su beatificación, ahora se está estudiando ese milagro que lo puede llevar próximamente a los altares como santo, aunque ya para toda Venezuela es un santo, para los pasos que da la Iglesia Católica y el Vaticano, pues ya estamos en esa fase en la que podría ser declarado santo en cualquier momento. Bueno, cuando murió y lo fueron a enterrar, la gente gritaba, muerto un santo, muerto un santo. O sea, que nos hemos tardado mucho tiempo para declararlo oficialmente santo, pero para los venezolanos es un santo. Y además de todo, su figura y su ejemplo ha salido también al mundo. Antes de que los venezolanos emigraran, ya en República Dominicana lo conocían como Don Gregorio. En ¿ves? Colombia. En Colombia, en distintas partes de Sudamérica. Y hoy en día que los venezolanos han corrido, ¿ves? Entonces ahora también José Gregorio está corriendo por el mundo entero junto con los venezolanos que se han ido del país, pues, ¿no? Y el cardenal Porras está llevando el relicario con la reliquia a cantidades de partes. O sea, a este relicario yo quisiera, si lo pudiéramos acercar un poquito para ver, porque el relicario, aquí lo ponemos, no es el relicario, esto es una fotografía, ¿ok? Pero es muy simbólico, ¿no? Porque este círculo de aquí son 10 perlas de margarita, simbolizando la decena de... Esto aquí es la decena del rosario que rezaba constantemente José Gregorio. Esto rojo aquí es donde está la reliquia. La reliquia como tal es, en algunos casos, lo que se llevó, por ejemplo, para Roma es un pedacito de hueso, digamos que sí, lo han encontrado desintegrado, etc. Pero también, reliquia también se considera la tela sobre la cual se pusieron los huesitos de José Gregorio, etcétera, como fueron tocados por el santo, vamos a decir así, se han cortado pedacitos chiquiticos y entonces se ponen esto dentro del relicario. Eso es lo que se conoce como un relicario. Sí, y no es como una reliquia de primer grado o de segundo grado. Entonces, esto aquí, la decena del rosario con la reliquia, está sobre el sombrero, porque el sombrero es lo que caracterizaba a José Gregorio, y esto está apoyado sobre un microscopio. ¿Por qué? Porque él fue el primero que trajo el microscopio. La gente dice, no puede ser. Y digo, sí. O sea, en aquel entonces, él fue el primero que trajo el microscopio para uso público, porque habían algunos médicos que tenían microscopio en sus oficinas, en su consultorio, pero para uso público, él fue el que lo trajo. Entonces, fíjate qué interesante. Este microscopio lo pusieron muy sencillo porque lo pusieron sencillamente en dorado
opaco, mostrando la sencillez de José Gregorio, ¿no? En estos relicarios. Pero cuando él trae el microscopio y él trae todos los nuevos inventos y los nuevos utensilios médicos que se están utilizando en Europa, etcétera, o sea, ¿a quién le enseña? A sus propios profesores. Él se convirtió en el profesor de sus profesores. Un muchachejo de 27 años, ¿sí? Era el profesor de la central y era el que le enseñaba a sus propios profesores, que eran unos hombres mucho mayores. Pero claro, ellos no sabían utilizar los aparatos. Una cosa es que supieran muchísimo de medicina, otra cosa es que supieran utilizar los aparatos. Pero eso es bonito, ¿no? Saberlo. Es muy bonito, y todos los símbolos que están acá y todo lo que significa su vida para nosotros como venezolanos queremos agradecer. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es mucho siempre lo que hay que contar y una hora se queda corta para hablar de la vida del beato José Gregorio Hernández. Un venezolano ejemplar, un médico científico, bueno, una vida pues dedicada a la ciencia, a la fe, al servicio de los más necesitados. Nos despedimos agradeciéndole por haber venido a esta edición de Argumentos, por traernos además este símbolo del relicario y estos libros tan bonitos, y también nos trajo oraciones para todo nuestro equipo de Argumentos. Qué bonito. Bueno, agradecemos su participación en este espacio y bienvenida como siempre a esta casa Globovisión. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de poder hablar de José Gregorio, un compatriota esencial. Le agradecemos y nos despedimos deseándoles a toda nuestra audiencia una feliz tarde, una feliz noche como siempre. Manténganse en sintonía. También esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Argumentos GB y en Globovisión Videos. Nosotros nos despedimos recordándoles nuestros horarios: 5 de la tarde en vivo, 11 de la noche en reposición y los domingos a la 1 de la tarde. Chao.